Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 19 de octubre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Lulú, buenos días, amigos del auditorio. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. También envío un saludo a nuestros compañeros del grupo de jubilados de Unidad y Democracia Sindical, que ayer pude platicar con ellos. Y en más información, un día como hoy, de 1910, fueron asesinados los hermanos Aquiles Cerdán, quienes se levantaron en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, siguiendo el llamado que hizo Madero para iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Este mes de noviembre se cumplieron 21 años de que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León prometió que con la reforma al IMSS que promovió para crear las administradoras de ahorro para el retiro, AFORES, iba a haber más empleos y se iba a reactivar la economía. A 2 décadas y 1 año de distancia hubo más desempleo y subempleo que afecta a 7 de cada 10 mexicanos y la economía se cayó. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar que el 9 de noviembre de 1995, Ernesto Zedillo envió una iniciativa de ley para privatizar los ahorros de pensiones de los trabajadores. Esa ley fue aprobada en 1996 y entró en vigor el 1 de enero de 1997 para crear a las cuentas individuales de los trabajadores y a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, llamadas AFORES, propiedad de la banca privada que maneja los recursos para pensiones de los trabajadores que empezaron a laborar en ese año en lugar del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su iniciativa de ley, Zedillo prometió que la economía crecería y que habría más empleos por esos recursos que se invertirían en proyectos productivos y dejarían más dinero para las futuras pensiones de los trabajadores. A 21 años de distancia, la economía cayó 6.96% del Producto Interno Bruto en 1997 a 1.9%. A noviembre del 2016, de acuerdo con el INEGI, o sea que las AFORES no sirvieron para impulsar crecimiento ni generar empleo. Prohibido olvidar otra falsa promesa del expresidente Ernesto Zedillo, quien planteó en su iniciativa para privatizar los fondos de retiro que los trabajadores con sus cuentas individuales administradas por las AFORES tendrían mejores pensiones que con el IMSS, porque la iniciativa de ley fue para reformar la ley del IMSS en el tema de pensiones y jubilaciones por edad avanzada y cesantía. Posteriormente se hicieron con el ISSSTE. Él decía que iba a haber mejores pensiones. Hoy el propio representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Pablo Antolín, reconoció en abril pasado que el sistema de ahorro para el retiro en manos de los bancos privados, o sea las AFORES, generarán
un gran desencanto porque solo podrán garantizar pensiones equivalentes al 28% de lo que cobra actualmente un trabajador. Si un trabajador quiere obtener una pensión de 80 o 90% de su último ingreso, debe aportar el 30% de su salario actual. Prohibido olvidar, desde 1997, con la entrada en vigor a la reforma de Ernesto Zedillo, esas instituciones de la banca privada hasta el 2013 habían ganado alrededor de 280,000 millones de pesos y los trabajadores que ahorran para su retiro habían perdido 803,000 millones de pesos, según un cálculo que hizo el exdiputado federal Miguel Alonso Raya. El martes pasado, 15 de noviembre, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro entregó el informe del trimestre julio-septiembre al Congreso de la Unión. En este caso lo entregó en la Cámara de Senadores, en el que reporta que en lo que se ha invertido principalmente el dinero de los trabajadores es en los CETES y los valores gubernamentales. O sea, el que más ha aprovechado este dinero es el gobierno para endeudarse. Tiene el 54.1% de ese dinero. Otro porcentaje, el 12.7%, lo tiene invertido en valores en el extranjero y en valores nacionales. O sea, principalmente lo tiene en la Bolsa Mexicana de Valores, no en inversión productiva, como dice. Sí, y hay que señalar que gran parte de ese dinero que se maneja en la Bolsa de Valores está sirviendo para financiar empresas privadas. Y mientras que las empresas privadas están ganando, por ejemplo, Bimbo es una de las empresas a las cuales se le invierte. Ayer salió en comunicación del gobierno que dieron una concesión a una empresa privada canadiense con asociaciones de empresas mexicanas como Megacable para la red compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que es la red de fibra óptica que tenía Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, y hoy la ponen a los privados concesionada, pero gran parte del dinero que para fondear estas empresas proviene de los ahorros de los trabajadores de la Bolsa de Valores, y otro tanto es dinero de los ahorros de los trabajadores canadienses. O sea, por un lado, nuestros ahorros sirven para financiar empresas privadas y los grandes negocios del gobierno, y por otro lado, pues prácticamente los que registran pérdidas somos los trabajadores, y al final, como se menciona en el informe, solamente cuando te retiras 30% de lo que ahorraste en tu vida laboral es lo que te estarías recibiendo. Sí, ese es el gran problema, porque la misma Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ratificó lo que dijo el asesor de la OCDE, que los trabajadores no recibirán más del 30% de su último salario como pensión. O sea, eso fue mentira. También Zedillo basó su propuesta de reforma en puras mentiras, ¿no? Y eso es lo grave. Aquí es importante señalar que dentro de la plataforma política y de lucha de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores está la de las auditorías externas por parte de los propios trabajadores, que somos los que hemos ahorrado, y también se plantea el tema de cómo se estatizan nuestras cuentas de ahorro de los trabajadores, y se está impulsando una iniciativa ciudadana para llevar al Congreso de la Unión. Por eso el llamado a todos los jubilados, pensionados y adultos mayores para firmar este documento que ya está circulando en muchas organizaciones y emplazar al Congreso de la Unión, que a 21 años de haber promulgado esta reforma, pues prácticamente las consecuencias para los trabajadores son desastrosas. Sí, y tienen más de 2.8 billones de pesos de dinero de los trabajadores, tanto del IMSS como del ISSSTE, manejándolos, pero reportan pérdidas para los trabajadores y ganancias para las AFORES. No puede ser que las AFORES han ganado casi 4 veces más que los trabajadores. No es negocio para nosotros. Si no es negocio, pues entonces ¿para qué tenemos el dinero ahí? Creo que eso debe cambiar. El despertar del gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual en el trabajo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos información
de los trabajadores del agua, de las tecnologías del agua, con Carlos Guillén, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, quien estuvo ayer en un acto importante que es la entrega del contrato colectivo de trabajo, o más bien lo depositaron ante las juntas de conciliación y arbitraje, ante la Junta Federal. ¿Y esto qué significa? Buenos días. Pues es la culminación de una muy larga lucha, de 3 años de lucha, 4 si planteamos la formación del sindicato, el intento de la administración del IMTA por que se cancelara el registro del sindicato. Pero desde hace 3 años se planteó por parte del sindicato la demanda de la firma de un contrato colectivo de trabajo. Y esto sobre todo con el propósito de evitar que se pudieran repetir hechos como el haber estado 15 años prácticamente con el salario congelado y el intento que se dio en 2003 por cerrar el INTA. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un centro público de investigación cuyas actividades van hacia el aprovechamiento óptimo del agua, un recurso fundamental para la vida. Después de 3 años de lucha, los compañeros finalmente antier firmaron su contrato colectivo de trabajo y en efecto la tarde de ayer fue depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí hay que decir que en ese proceso de lucha tuvieron que pasar los compañeros por múltiples pasos. Fueron la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en algún momento les negó la posibilidad de estallar huelga, se insistió en que debían permanecer en el apartado B, se hicieron todas las medidas para impedir el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización y a la contratación colectiva. Afortunadamente los compañeros tuvieron una táctica muy completa de lucha, no solo se abocaron a la parte jurídica, adecuadamente asesorados por el licenciado Ponce, sino que desarrollaron una parte política muy intensa y una política de alianzas muy amplia con la CENSOCIG, con la Unión Nacional de Trabajadores, con la nueva Central de Trabajadores, una parte muy importante con el Pacto de Morelos. Y por otro lado también no se quedaron en la parte de reivindicaciones económicas, sino que hicieron mucho énfasis en los aspectos que tienen que ver con su materia de trabajo, con la investigación científica en materia de agua. Entonces finalmente logran su contrato. Algunos de los logros que los compañeros tienen, bueno, por el principal reconocimiento de las partes y el reconocimiento como sujetos del apartado A del artículo 123 constitucional, lograron un 13% en prestaciones, compensaciones diversas, y la integración de comisiones mixtas y algo importante, algo que no muchos sindicatos se da, lograron la integración y el reconocimiento por parte de la administración de un Consejo de Ciencia y Tecnología del CITINTA. Aquí orgullosamente podemos decir que es algo similar a lo que nosotros tenemos en el SUTIN, Consejo Técnico Científico, apoyos para las actividades sindicales y también apoyo por parte del IMTA para un simposium técnico-científico y para un congreso científico anual. IMTA significa Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sí. Entonces, bueno, son algunos de los logros. Se logran mejorías económicas, mejorías en organización y se sientan aspectos para que los trabajadores tengan una incidencia en lo que es lo fundamental, que es la materia de trabajo, y en la elaboración de líneas para esto. Gracias, Guillén Martín. Sí, muy importante en los tiempos en los que estamos viviendo la clase trabajadora en este país, donde por parte de las autoridades y por parte de los empresarios pues se niega la contratación colectiva para todos los trabajadores y las formas de organización. Es un sindicato democrático independiente, es un sindicato que ha estado respaldado por la nueva Central de Trabajadores. Estuvo ahí también ayer nuestra compañera Mónica Jiménez, y aquí resaltar la importancia de la organización sindical, porque son más de 400 trabajadores en el instituto. Sin embargo, pues muchos trabajadores no creerían de este esfuerzo de muchos años
Y hoy que se alcanza, ahora todos los trabajadores dicen, ya ganamos. Sí, ¿no? así es. Cuando en el proceso de lucha, pues solamente un poquito más de 120 trabajadores han estado en las participaciones, en las movilizaciones, en los encuentros. Sin embargo, yo creo que con esto es muy claro, la única forma de tener mejores condiciones es con la participación de los trabajadores y la organización en sindicatos democráticos e independientes. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Sí, tenemos llamadas del auditorio. Nos llama Ernesto Brambila de la Gustavo Madero, es jubilado del ESME, felicita al programa. Alejandro Serrano, de productores de Betabel, de Tlahuelilpan, Hidalgo, comenta el programa especial. Saluda a todos los que estamos aquí. Colaborando Jorge Martínez de Cuautla, Morelos, en el gobierno de Peña Nieto estamos viendo que se vende la luz y el petróleo a privados. Muchas veces los políticos o empresarios mexicanos son dueños o socios de las empresas. Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, saluda a Lulú y dice que unos tequilas para la gripa y a un servidor. Sería bueno, ¿verdad? Pero bueno, ando con mi afán de curarme con remedios naturales y la verdad es que me ha ido como feria, pero bueno, a ver si hago anticuerpos por lo menos. Está con nosotros el licenciado Jesús Luna, quien la semana pasada nos dejó con la curiosidad porque hizo un análisis sobre la reforma constitucional para crear los juzgados laborales y eliminar a las juntas de conciliación y arbitraje. Y ahorita, bueno, tenemos el deseo de que nos platique qué encontró. Pues de hecho son varias cosas. Aquí lo que está pasando, para comenzar un poco esta conversación, es que hay muchos abogados, digo cuando hablo de muchos, principalmente son los del sector laboral que se dedican a defender empresarios, pero también hay abogados que dicen defender trabajadores y que dicen representar sindicatos, los cuales están muy felices porque dicen que con esta modificación constitucional que se hizo, seguramente tendremos ya democracia en los sindicatos, habrá una impartición de justicia expedita y limpia, lo cual, pues de verdad que es muy soñador este aspecto. Por las siguientes razones. Primero, los juicios individuales, se crearán instancias que desaparecen las juntas tanto locales como federales, y los juicios que pertenecían a entidades locales seguirán llevándose así, pero en los asuntos colectivos esto ya pasa a competencia federal, es decir, le quitan esta situación a los estados de que pueden ahí los sindicatos llevar sus propias negociaciones, y es a través de una entidad federal y se creará un instituto. Se considera que se reformarán aproximadamente entre 400 y 450 artículos de la Ley Federal del Trabajo, y dentro de estas cuestiones está también los mecanismos que dejan muy abiertos para las revisiones contractuales, en la que sin duda los patrones tendrán una intervención muy directa, porque un requisito ya constitucional que se pone es de que la mayoría apruebe la revisión contractual de un contrato colectivo, y eso quiere decir que tendrán que los trabajadores tendrán que poner una lista quienes están a favor de que se haga una revisión o incluso que se haga un emplazamiento, y ya me imagino a los patrones que van a llamar a los trabajadores para decirles, con que quieres emplazar a huelga, con que quieres revisión contractual. Entonces el grado de intimidación, que de por sí hay una intimidación terrible hacia los trabajadores, un miedo terrible de participación de los trabajadores. Porque en cuanto se enteran que un trabajador quiere crear un sindicato o firmar un contrato colectivo o reclamar un derecho, al otro día están en la calle, licenciado. A mí me pasó en el periódico La Crónica. Efectivamente. Bueno, me acababan de decir los compañeros que si quería ser parte de un sindicato, yo no había acabado de responder que sí, cuando ya estábamos con reja y todo en la calle. Y nos mandaron a elementos contra grupos guerrilleros, con metralleta y todo, que hasta se tiraron en el suelo, cortaron cartucho y demás. Y ya les expliqué, no, pues estamos haciendo un meeting. Y me dijeron, bueno, es que nos habían informado mal, pero denme unos volantes, porque nosotros también estamos haciendo un sindicato. O sea, por todos lados. Es cómico, pero la verdad
es que todos los trabajadores tenemos la necesidad de organizarnos y ese derecho a la organización se reprime. Pues sin que existan estos criterios todavía aplicables, el compañero Martínez hace un momento decía con justa razón que en una revisión contractual de más de 400 trabajadores, solamente de aproximadamente unos 120 eran los que estaban más activos, es decir, casi la tercera parte del total de trabajadores. Ahora, con estos criterios en los que los patrones van a tener una situación mucho más de mano, pues ya me imagino a ver cuántas revisiones se dan en este proceso. Y el hecho de pensar que porque hay una transformación en las leyes va a haber democracia sindical, pues me parece que también es un sueño guajiro. La democracia sindical no se construye, desde mi perspectiva, así. Pero en los juicios individuales, también el pensar que la impartición de justicia va a ser expedita, va a ser justa, va a ser imparcial, primero yo creo que no conocen los juzgados. El grado de corrupción que existe en los juzgados, desde mi perspectiva, y lo puedo acreditar, es mucho mayor que la que puede existir en las juntas. Segundo, el cúmulo de demandas que existen actualmente, si no se cubren muchos de esos juicios es porque existe poco personal en las juntas. O sea, simplemente el Seguro Social tiene cerca de 320,000 demandas y eso lo atienden 4 juntas federales en el Distrito Federal. En las instancias estatales, pues ahí no hay especialidades en juntas, ahí atienden de todo. Pero estamos hablando de 320,000 juicios. ¿Cómo lo quieren remediar? Es creando una instancia supuestamente conciliadora a través, es un intermedio entre la junta y el conflicto. Y en esas instancias seguramente la presión que van a ejercer supuestamente mediadora, va a ser para que el trabajador acepte lo menos posible en sus juicios y ya no sigue ante las juntas o ante los juzgados, mejor dicho, y a los conflictos laborales. Entonces el panorama que se nos presenta, creo, no es nada alentador y viene a complementar o a reforzar la reforma que se hizo en el 2012 en los aspectos, por ejemplo, de impedir que los salarios solamente si ganan un juicio se lleven o se paguen hasta un año. Y pues en el 2012 se hizo la reforma y no tenemos el tipo de beneficios que dijeron que íbamos a tener. Y con esto, mucho menos. Y esta reforma entra en aplicación en el 2018, ¿no? Es lo que se calcula. De las juntas. En el transcurso de la semana hubo el informe de la presidenta de la Junta Local del Distrito Federal y hacía una dura crítica sobre lo que aprobaron los diputados y los senadores de esta iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, donde dice que la visión para aprobarla fue parcial, que no hubo una discusión seria con todos los actores que intervienen en la impartición de justicia para el tema de los trabajadores. Y además al final hizo una crítica que me parece que es de las más objetivas. Dice, esta iniciativa es los compromisos del gobierno con el acuerdo transpacífico del TPP y de eso, que únicamente beneficia a las grandes multinacionales y beneficia a los empresarios, porque trasladar el derecho de los trabajadores para la justicia a los tribunales, que hoy se plantea, pues nosotros ya lo vivimos. El máximo tribunal de justicia de este país revocó el amparo que nos daba el regreso al trabajo. Imagínense la Corte y de ahí para arriba ya qué elementos tienes, más que irte a la Comisión Interamericana, donde hoy también los empresarios y los gobiernos nación están planteando desaparecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además tienen serios problemas económicos, ¿no?, para operar. Sí. Bueno, aquí tengo un librito que es el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal, que hizo una ONG. Y aquí señalan, en el tema penal en el Estado de México, hicieron una investigación para los juicios orales. Cada juez, hay solo 14 jueces para juicios orales, y hay más de 14,000 asuntos. A cada juez le tocan más de 1,000. Ahí está una muestra de lo que va a pasar con los juicios laborales, que también ya van a entrar a la modalidad de juicio oral. Si no hay jueces para los asuntos penales, tampoco creo que vaya a haber para los asuntos laborales, y menos en
con este presupuesto que recortó prácticamente a todas las áreas. Entonces, pues fue Arturo Alcalde, Francisco Hernández Juárez de la UNT y Naranjo del PRD quienes estuvieron promoviendo esta iniciativa y decían que era lo mejor, pero desde mi óptica no es propiamente lo mejor. Lo mejor es que hubiera más participación de los trabajadores, porque también la Junta pues hay mucha corrupción, licenciado. Sin duda alguna. En las juntas. Sin duda. Y también hay mucha injerencia de la parte del secretario del Trabajo en turno, ya sea local o federal, o del gobernador. A ustedes les pasó, Martín. Lozano decía, hágase y se hacía. Decía, no se haga y no se hacía. Eso sí, es no hay democracia en las juntas, que supuestamente eran tripartitas. Sin embargo, pues ahí todos los laudos los firman sin ver la esencia o revisarlo los representantes, incluso los trabajadores. En el caso nuestro, dice, firma el representante del gobierno, cuando el decreto lo hizo el gobierno, extinción para despedir a los trabajadores. Firma el representante del patrón, o sea, y que era una empresa pública, entonces es también gobierno federal. Y el representante de los trabajadores era del SUTER. Cuando ellos entraron violentando nuestra zona en materia de trabajo, en un convenio de limitación de zonas, pues dices, ¿para dónde te haces? Todo está armado de tal suerte que no haya justicia para los trabajadores. Y bueno, lo que yo comento, no quiero decir que esté a favor de que las juntas es lo mejor, no. Yo creo que las juntas también tienen un déficit de justicia y de aplicación de justicia a los trabajadores terrible y un sistema de corrupción terrible, pero lo que viene es peor. Y es peor para los trabajadores porque con esa instancia mediadora, sin duda vamos a encontrar que los juicios individuales no van a llegar a ser juicios, porque en la etapa mediadora seguramente ahí los van a presionar a que reciban lo que se les dé la gana que reciban. Y en los colectivos van a estar muy, muy difíciles que los sindicatos puedan ejercer su derecho a una revisión colectiva y mucho menos a una huelga. Lalo, derecho de réplica. No, en realidad comentaba que una nueva reflexión me permite a mí dilucidar sobre la conveniencia o no de cambiar la justicia laboral al rango de la jurisdicción del Poder Judicial. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a los colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien nos está apoyando en los teléfonos, Denise Carmen Moreno, ella es licenciada especializada en Derecho Laboral, también nos está apoyando en los teléfonos, está Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, en los teléfonos el día de hoy, el licenciado Luna, Carlos Guillén, Eduardo Díaz Reguera, Martín Esparza y su servidora Lourdes Martínez aquí en la conducción. Martín, ¿tienes llamadas? Sí, hay llamadas. Berta Ventura nos dice que dónde tiene que pasar a firmar sobre la iniciativa ciudadana. Es en el tercer piso de Insurgentes 98, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. También nos llama Ángel Cervantes del Distrito Federal. Dice, la periodista Catalina Noriega ha comparado a Clavillazo con el presidente del PRI por sus maneras idénticas de expresión, y es muy injusto porque Clavillazo no era un traidor que entregó los recursos de la energía eléctrica a los privados. Estábamos platicando sobre qué implica esta reforma constitucional para crear juzgados laborales y eliminar las juntas locales y federal de conciliación y arbitraje, y estaba Lalo empezando su comentario, que lo dejamos para este momento. Sí, bueno, comentaba que en la participación que hubo de la propuesta de reforma de la ley de la Constitución de la UNT-PRD, existía coincidencias en la propuesta que el PAN le encargó a Néstor de Buen, al doctor Néstor de Buen, ya recientemente fallecido, y a Cico Carlos de Buen, y coincidían mucho en establecer como la parte de que sí en otros países en Europa la justicia laboral está precisamente en el Poder Judicial, como en España, como en algunas partes. Esto
es una práctica y ese es un elemento que se juzga importante y que estuviéramos al mismo nivel de tener una justicia ligada al quien debe de impartir justicia, que es el Poder Judicial, que al final es lo que resuelve, porque en las juntas sabemos nosotros que no resuelven muy bien, tenemos que acudir al amparo y son los jueces, los tribunales, los que es el Poder Judicial, quien determinan la última situación. Voy a esto, la situación de el pretexto o que también hay una presión de parte de los organismos internacionales. La OIT estuvo insistiendo mucho en la cuestión de los contratos de protección y por eso de ahí también la reforma constitucional, la fracción 18 y la otra, me acuerdo, la otra fracción del artículo 120 es constitucional, también obedece a eso. Hay una presión internacional, pero en realidad no pasa mucho por tanta presión, es un pretexto para que pudiera hacer la reforma constitucional. Es cierto que en las juntas hay corrupción y están acotadas por abogados empresariales que están, casi la mayoría de representantes de los patrones y trabajadores son de ellos, de un despacho. El despacho es de este abogado que es representante en la OIT también, ¿quién? Cavazos, bueno, y ahora más el otro, el gordito simpático, ¿cómo se llama? Bueno, es un abogado que tiene acotado a la mayoría de las juntas, representaciones a nivel de junta federal y nivel de la junta local. Entonces uno, bueno, por eso no, tampoco hay justicia, y más los sindicatos, o sea, los trabajadores están representados por los trabajadores de manera directa. No, están representados por gente de la CTM principalmente, claro, de la CROC, y luego por otros que están denunciados ante la OIT por medrar con los sindicatos, ¿no? O sea, abogados que finalmente se incrustan, que son cuates de los que llegan al poder, pero no vienen a mejorar la situación de los trabajadores. Como Pablo Franco, que exacto, que es está secretario acusado general por medrar sus colectivos y metió a muchos representantes. El único de las juntas que sí hay una representación es en el caso de la 14 bis, que están representantes del STUNAM, trabajadores de la UAM, y ahí más o menos se la van llevando, pero en realidad hay la junta local, la número 16 en la del DF, que están representantes de la UACM, por ejemplo, pero de ahí en fuera todo está acotado por los abogados patronales que tienen metido en su representación. Entonces pues no hay justicia laboral. Una va a pedir un registro sindical y quien va a aprobar la solicitud de registro es la CTM, y ellos ya tienen todos los registros conocidos y por conocer, entonces no les va a dar el registro. Entonces, claro, sí, o sea, es son complicado. gente que finalmente representa más a la parte patronal o gubernamental que a la parte de los trabajadores. Pero por leyes sindicales impuestos y puestos obtenidos por el gobierno, como los de su electricista en su PED, como los petroleros. Sí, me parece que en efecto no hay motivos para echar las campanas al vuelo, y en efecto hay quienes han aplaudido. Creo que más que aplaudir o más que decir que no sirve, de lo que se trata y en lo cual deberíamos centrar los esfuerzos es en la propia organización de los trabajadores, porque más allá de lo que planteen las leyes, y puede haber leyes positivas, y me parece que incluso en esta hay aspectos positivos, si no contamos con la organización de los trabajadores, si no contamos con la genuina democracia sindical, que no viene de afuera, sino que la tenemos que construir desde los sindicatos, entonces por muy favorable que pudiera ser, o por muy negativa que pueda ser una ley, y los trabajadores vamos a continuar en las mismas condiciones. A mí me parece que por ahí hay un aspecto importante. Ahora, en efecto, sí se toman en esta reforma algunos aspectos que ha planteado la ONT. Sin embargo, pues hay aspectos fundamentales que no se toman en consideración, y un aspecto fundamental y el cual habría que seguir insistiendo es que no puede seguir habiendo, no debe seguir habiendo trabajadores de segunda. El caso del apartado B,
precisamente la lucha que acaban de ganar los compañeros del CITIMTA, pues una parte importante fue que los querían encasillar en el apartado B. Bueno, ahorita hay aún muchos compañeros que están en lucha y que el hecho de que estén en el apartado B les impide de entrada el que tengan derecho a la contratación colectiva. Entonces me parece que sí, puede haber o no puede haber aspectos positivos. Sin embargo, lo fundamental y en lo cual tendríamos que estar insistiendo todos desde este lado es en la organización independiente de los trabajadores, que no va a llegar por ninguna ley, que la tenemos que construir desde abajo. Y en cuanto a la reforma, me parece que todavía falta toda la parte de la ley reglamentaria, etcétera. Seguramente van a tratar de meter cosas peores, negativas en esto, y habrá que estar al tanto. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete con todo el corazón, aquí y allá. Bien, queremos informarles sobre la movilización que tuvimos el pasado miércoles, que fue una movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas hacia Gobernación para poder retomar la mesa de diálogo para alcanzar que se cumplan los acuerdos firmados con el gobierno. Estuvimos con el subsecretario de Gobernación, entregamos un documento donde señalamos las cosas que están pendientes, que en sí son la entrega de fábricas y talleres de la segunda etapa, ya están firmadas por la Secretaría de Energía, solamente son trámites administrativos que están desarrollando. Sin embargo, los tiempos de los que se firmaron ya se vencieron. El otro es la falta de pagos a algunos compañeros que están todavía pendientes en las juntas, como son el pago a los deudos de los compañeros fallecidos y otra parte de renta vitalicia. Y los montos de esos pagos pendientes ya están cuantificados por parte del ejercicio que se hizo con la Secretaría de Hacienda, el SAE, la Secretaría del Trabajo, Energía y propia Gobernación. Son de las actividades que desarrollamos esta semana. Invitarlos para la movilización del próximo 24 de este mes. Es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que a partir de las 9 de la mañana va a hacerse un meeting en las oficinas de la Profeco, que están ahí sobre la lateral de Melchor Ocampo, y de ahí saldrá la marcha hacia Gobernación. También hay una mesa instalada con Gobernación donde se plantea el tema de el borrón y cuenta nueva y la tarifa social. Ya hay una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión que se metió con más de 400,000 firmas de respaldo de los usuarios a partir de los abusos que está cometiendo CFE en los cobros, a partir de los famosos recibos locos y la pérdida del subsidio al cual tenían derecho los usuarios domésticos principalmente. Esta iniciativa beneficiaría a 32 millones de usuarios domésticos en todo el país y que hoy ante la crisis económica juega un papel muy relevante. Entonces el próximo 24 de este mes a partir de las 9 de la mañana, y aprovecho para invitar a un grupo de compañeros jubilados y trabajadores del ESME que están invitando a una peregrinación en la 69 peregrinación a la Basílica de Guadalupe, que va a ser el sábado 26 de noviembre de este año a partir de las 18 horas, y se juntan ahí en la glorieta de Peralvillo. Tenemos una información interesante que prácticamente agarramos al doctor Lozano bajando del avión, venía de Europa. Él es el coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CAN de la UNAM, y se fue a Europa en un viaje académico que hacen para hacer estudios, y dice que hay una verdadera crisis en Europa. Ya habían augurado, ya nos había comentado que se venía una tormenta económica, que ya está habiendo despidos masivos por allá,
y que, bueno, pues acá en México y en Estados Unidos eso se va a traducir literalmente en un huracán. O sea, lo que nos espera el próximo año, dice él, es más desempleo, mayor carencia de precios, y sobre eso lo vamos a entrevistar la próxima semana. Me comentó que estaba muy grave su papá, Luis Lozano. Él es fundador, el maestro Lozano es fundador del CAM y es profesor e investigador de la UNAM, y él participó en el libro 10 años de frecuencia laboral, haciendo un análisis sobre devaluación, sobre deuda, sobre las implicaciones de la pérdida del poder adquisitivo. Y bueno, pues nosotros deseamos que se reponga muy pronto, y la próxima semana a ver si ya podemos entrevistar más ampliamente al doctor, que es su hijo, David Lozano, sobre temas económicos y cómo se prevé el próximo año. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré que un día como hoy, pero de hace 32 años, aconteció el incendio más grande que ha ocurrido en México. Al norte de la ciudad, en un pueblo que se llama San Juan Ixhuatepec, del Estado de México, estaba una refinería de Pemex. Esta refinería procesaba gas LP principalmente. El día 19 de noviembre de 1984 comenzó una fuga de gas durante la madrugada, y a las 5:45 horas esta fuga encontró una fuente de ignición y se produjo una de las más fuertes explosiones de la que se tiene memoria. El hongo de fuego se elevó por un par de kilómetros, iluminando la metrópoli en un falso amanecer, destruyendo cientos de casas y matando instantáneamente a miles de personas. El calor fue tan intenso que algunos cuerpos se evaporaron. Los heridos también se contaron por miles, principalmente quemados. La recomendación es que si usted piensa comprar una casa, no lo haga cerca de una refinería de Pemex. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Oye, Toño, y platícanos cómo fue que arriesgaron la vida los bomberos en este tema de riesgos en el trabajo. Prácticamente se metieron con el fuego por todos lados a apagar o a intentar apagar las bombas de depósito, los depósitos de Pemex. Sí, ahí tenían depósitos en forma de esfera, gigantescos, eran de 5 millones de litros, que contenían el gas natural que lo odorizan para hacerlo gas LP. Hacen unas mezclas y luego lo odorizan para que tenga ese aroma. Y ahí lo almacenaban. La primera explosión fue porque hubo una fuga en toda la noche y madrugada, y a las 5:45 que los trabajadores se levantan para irse a trabajar, prendiendo sus estufas para desayunar, pues se suscitó ahí la explosión. Esta fuga se inició en las casas, ¿no? El fuego, más bien. Y ese calor hizo que esas esferas que contenían millones de litros de gas LP se calentaran y explotaran. Fue una serie de explosiones. Entonces, cuando llegamos los bomberos, todavía había explosiones. Y sí, pues la ignorancia que teníamos en ese tiempo, yo tenía apenas un año de ser bombero, y no sabía muchas cosas, y así nos metían los comandantes, y sí, pues por no saber, pues arriesgábamos la vida, pero afortunadamente salimos bien librados de eso. Ajá, y nos dices que encontraban prácticamente ya gente desintegrada, burros carbonizados. Sí, el calor, como fue un flamazo gigantesco y se convirtió en explosión con los demás recipientes de gas, y
Yo creo que lo primero que recibieron las personas que murieron en alrededor del pueblo fue una ola de llamas, y esas llamas traían calor intenso que iban quemando todo. Los que trabajaban en la refinería, había soldados porque la resguardaban, solamente encontramos las partes metálicas de su armamento y algunos cascos y las manchas de grasa que existió ahí una persona. Y algunos trabajadores de las gaseras que estaban ahí cerca también se evaporaron. Encontrábamos esqueletos calcinados, y los tocábamos y se deshacían. Y animales de todo, había caballos, puercos, todo eso. Había unos que estaban igual calcinados, los tocábamos y se desintegraban. Y otros que estaban quemados, ciegos, infinidad de heridos que salían todos quemados, dejando huellas de sangre porque se les desprendían las plantas de los pies y sangraban, pero caminaban ya como zombies, ya no se les veía que sufrieran de dolor. Ya a esas quemaduras ya queman los nervios. Y bueno, fue muy terrible eso. Bueno, pues esperemos que no vuelva a pasar, pero desafortunadamente las medidas de seguridad en empresas tan, digamos, con tanto material explosivo y, ¿cómo se dice cuando se prende? Inflamable, pues realmente es muy frecuente que ocurra esto. Pemex tiene muchos accidentes. Pero fue por la corrupción, de no tener todas las medidas de seguridad. Eso es una investigación, digo. No, la investigación que se hizo internacionalmente el resultado fue eso, fue negligencia y corrupción, porque no revalvuleaban, no daban mantenimiento a las tuberías, que fue donde se empezó la fuga, en las válvulas. Entonces todo el presupuesto que se iba para el mantenimiento, pues lo desaparecían y no le daban mantenimiento a las válvulas, y eso fue lo que ocasionó la fuga. ¿Y hubo castigo? No, hasta la fecha nadie, ni un funcionario de Pemex, nadie. Ni en Guadalajara, ni el más reciente, San Martín Texmelucan, el de Pajaritos, Petroquímica, donde los trabajadores de Pemex, eran más de 3,000 trabajadores que daban mantenimiento, pero Pajaritos lo vendieron a una empresa privada y prácticamente disminuyeron el número de trabajadores, entraron puras empresas contratistas sin la experiencia, y ahí está el problema, ¿no? Así es. Y eso es negligencia criminal. Se estaba proponiendo Pemex cuando ya es privada. Se estaba proponiendo en la reforma laboral del 2012 que ese tipo de accidentes se catalogaran como crimen industrial. Y fue una de tantas cosas buenas para los trabajadores que no pasaron. O sea, se quedaron en el camino. Pero sí, realmente ahí los patrones tienen un alto grado de responsabilidad, porque no invierte en la seguridad de sus propias empresas y de sus trabajadores. Y el Estado debe ser alcahuete de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no solamente lo vemos en empresas como Pemex, lo vemos con los mineros, últimamente con la desleal, injusta medida que tomó Felipe Calderón de liquidar a luz y fuerza y contratar trabajadores de Honduras, de El Salvador, principalmente sin darle la capacitación, que hubo muchos muertos por no darles ese tipo de elementos de capacitación. Entonces el Estado también un alcahuete y un no sé qué decir, porque tenemos muchos funcionarios que no son castigados, no solamente los que cometen este tipo de faltas como las que nos señala el compañero Antonio Peregrino, ¿no? Claro, y por eso se requiere que la sociedad esté organizada, porque todo ese tipo de cosas deberíamos reclamarlo. Bueno, precisamente hace 8 días se hizo el Foro Nacional en Defensa de la Salud de las y los Trabajadores, y se hicieron una serie de denuncias. A lo mejor en algunos casos no son cosas tan espectaculares, pero son cosas que se tienen que tener, que ahí está la normativa, que ahí están las leyes y que no se cumple. Y se denunciaba, por ejemplo, el caso en universidades donde hay trabajadores que por falta de educación y también por complicidad de los patrones prefieren estar bajo riesgo y cobrar una comisión por riesgo, que no se cumplan
las es un condiciones problema de los trabajadores. Trabajadores que están en instalaciones cerradas donde no hay ni escaleras de seguridad, etcétera. Son muchos los problemas que hay que atender. Y nuevamente, si no tenemos la educación de los trabajadores, la participación de los trabajadores, no vamos a hacer gran cosa. La conciencia, sí, también ahí debe haber una educación a nivel de las escuelas, porque cuando trabajaba de obrero, ahí se probaba uno a ver quién tenía más agallas para enfrentar el peligro. Entonces era probarse uno al otro. Decían, ¿a poco vas a usar los guantes? ¿A poco te ponen los gogles? No, esos son pues decían así, ¿no? Se prohibía la palabra de maricones. Entonces se probaba así. Luego el equipo no tiene la calidad necesaria. Claro, tampoco. O sea, te dan equipo para decir que cumplieron y no tienen la calidad que se requiere. Y esa educación, también tiene que ver, haciendo una reflexión de que uno no es más hombre el que no te protejas, porque puedes perder la vida. Claro, ¿no? O el que se cortó el dedo y en la inyección que le pagaron, se compró un Volkswagen, le pagaban 20,000 pesos. Y ahí va el otro a cortarse el dedo también, no le pagaron nada. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy fue, dice, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es la diferencia que existe entre hostigamiento y acoso sexual en el trabajo? La respuesta, artículo 3 bis, para efectos de esta ley, se entiende por, inciso A, hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y, inciso B, acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que realice en uno o varios eventos. Ya es hora de irnos, pero no sé si quieres recordar los de la marcha del 24. Sí, es el próximo día 24 de este mes. A las 9 de la mañana habrá un mitin en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, que están al lateral de Melchor Ocampo, y de ahí saldrá la marcha a la Secretaría de Gobernación. Las demás demandas centrales es el borrón y cuenta nueva y el tema de la tarifa social, y también quitar la criminalización que hoy se está haciendo contra los usuarios que defienden su servicio de luz. Entonces hay un movimiento importante. Y la otra es la peregrinación a la Basílica de Guadalupe para el próximo sábado 26 de noviembre está aquí a las 16 horas en la glorieta de Peralvillo, para que de ahí habrá una misa en la Basílica a las 6 de la tarde. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.